Ángel Arimanes Correguilar. Honorable juez de control, le solicito que califique de legal la detención y posterior retención de la indiciada Raquel Castillo Padilla. Esto con fundamento en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en suma dicen que cualquier persona podrá detener a otra cuando la encuentre cometiendo un acto ilícito o inmediatamente después de haberlo cometido. Y, por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que será flagrancia por señalamiento cuando sea señalado por la víctima o ofendido por algún testigo que haya estado presente en el momento de los hechos o por alguien que haya colaborado en el hecho ilícito. También señala que tendrá que haber instrumento, objeto o resultado del delito y que cuando se cuente con información o indicios que puedan decir presuntamente que esto fue causado por esa persona. Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que nadie podrá ser privado de su libertad, también hay un indicio de excepción que dice que podrá ser privada cuando se le capture en flagrancia o inmediatamente después de haber cometido un delito. Todo esto tiene fundamento en el archivo de detención del policía Alberto Jesús Olavarrieta, donde dice que el 21 de diciembre del 2014, aproximadamente a las 5:40 de la madrugada, el servicio de emergencia recibió una llamada que hablaba sobre unos supuestos hechos ilícitos. El oficial se trasladó junto con su compañero de la unidad 14 al lugar de los hechos, ubicado en el 321-5A, Colonias de Chapultepec, Ciudad de México, Interior 3, donde se dieron cuenta de que los servicios de emergencia estaban tratando de prestar atención al occiso y donde se encontraban dos féminas. Una de ellas, esposa del occiso Raquel Castillo Padilla, y la otra, una vecina llamada Cristal Fernández Martínez. El oficial se dio cuenta de que la esposa se encontraba en una virtual crisis nerviosa y decidió atenderla y llevarla al hospital Santa Prisca. Todo esto con la presunción de detenida, puesto que ella era la más probable que hubiera cometido el asesinato del occiso. Todo esto nos lleva a pensar, también se encontró un cuchillo de marca 3 claveles ensangrentado en la escena de los hechos. Todo esto nos lleva a pensar que ella fue capturada en flagrancia por señalamiento y que está bien cometido. Por eso, le solicito una vez más que califique de legal la detención y posterior retención de la iniciada Raquel Castillo Padilla. Aura Herminia Montecillo Tapia. Honorable juez de control, solicito se califique de ilegal la detención y posterior detención de mi representada Raquel Castilla Padilla. Dicha petición en virtud de que no se cumplen con el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tampoco se cumple con el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de la lectura de los derechos de la persona imputada, el cual esto no se hizo. Tampoco se cumple con el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual estipula que tanto el Ministerio Público como la policía deben de anexar todas las acciones a la carpeta de investigación con huella o firma de la persona detenida y de las personas partícipes en el lugar, hora y fecha de los hechos. Esto para garantizar una completa, íntegra y exacta información del caso. Si es bien cierto que en el artículo 146, fracción 2, inciso B, párrafo 5 y 6 menciona que se puede detener a una persona en caso urgente por flagrancia por señalamiento, es aún más cierto que el imputado debe de tener la garantía de que se le leerán sus derechos. Esto según el artículo 18 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adiciono, además, que se considera un delito contra la administración de la justicia la detención por la ausencia del formato de la lectura de derechos de la persona detenida. Esto en base al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 5, ya que el policía
debe y tiene la obligación de hacer lectura de los derechos a la persona detenida. Esto con base y según al artículo 266 del mismo código. Mi clienta, Raquel Castilla Padilla, se encontraba llorando con una crisis nerviosa en el lugar de los hechos. Por lo tanto, el agente Alberto Jesús Olavarrieta la auxilió inmediatamente debido a su estado médico, pero en calidad de detenida, ya que era la principal sospechosa en haber privado de la vida de su marido, por lo que debido a su situación fue trasladada y atendida en el Hospital Santa Prisca. Durante este transcurso, en ningún momento se le dio lectura a sus derechos. En base a todo lo anterior, me permito, como parte defensora, debatir los argumentos de Fiscalía, determinando que no se cumple con el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, reitero que mi petición de que se califique como ilegal la detención y posterior detención de mi clienta Raquel Castilla Padilla.